hay un bartender español, creo que se le ocurrió la idea de asociar los cócteles, digamos, con los signos. Uh-huh. Es un poco subjetivo, aleatorio y medio random, uh-huh, pero la producción se encargó de buscar el nombre de este bartender, que yo no lo recuerdo porque es algo de la Hoz o algo así. Sí, Javier García de la Hoz, es un bartender. Y bueno, y este muchacho definió que para cada uno de los signos le corresponde un cóctel. Ajá. Y como yo no puedo, digamos, con mi genio, que mi genio es, hace 12 años que hablamos de lo mismo, en alguna reunión pequeña, cortita o no, decir, claro, bueno, este cóctel está asociado con esto, porque uno decía, bueno, me gusta, por ejemplo, en contradicción a lo que decían los oyentes contra el Fernet, uno dijo Campari, y yo decía Campari y empezás a contar la historia, bueno. Pero hoy me gustó esta genialidad de este bartender que, bueno, se le ocurrió a él, y vamos a hacer los primeros 6 signos. Así que bueno, vamos a empezar con Aries, cómo él define a Aries, ¿no? Sí. Este muchacho Javier García de la Hoz, con su escritura, porque él lo sí, publica y hace una reseña de cómo sería Aries, digamos, en cuanto a su carácter, su personalidad. A ver, dice, el primer signo del zodíaco merece tener el que se considera el primer cóctel de la historia, el Old Fashion, ¿no? Bueno, y usted fíjese, ¿no? Aries, el primer signo de la historia, del zodíaco, ¿no? Y lo está relacionando con lo que vendría a ser el primer cóctel de la historia. Y probablemente todos estos años que hacemos Cóctel Radio, si hay alguien que yo lo hice famoso es a Harry Croswell. Porque probablemente pocos sepan quién es Harry Croswell. Oh, es el primero que escribió la palabra impresa, la palabra cóctel impresa, asociándola a una mezcla de bebidas, ¿sí? Con lo que es la primera impresión escrita de la palabra cóctel. Recordemos que cóctel era las personas vulgares, los que querían aparentar más de lo que eran, como los caballos que le cortaban la cola, ¿no? Que venían de la famosa Inglaterra del siglo XVIII, ¿no? Y este Harry Croswell, que yo lo hago famoso, es porque el martes 13 de mayo de 1806, él escribió en un artículo, era un pasquín más bien semipolítico con reseña de pocas hojas, ¿no? Para los granjeros de la época. Y él escribió una reseña en la que decía que un cóctel tiene que ser la mezcla, o es la mezcla, de un espirituoso, imaginemos el año 1806, uh-huh, la bebida, el whisky que corría en los Estados Unidos no era de la mejor calidad, ¿no? Uh-huh. Digamos, o sea, es un poquito intomable, por decirlo de alguna manera. Entonces, mezclado con un poco de azúcar, con un amargo y con agua. Entonces, si uno se tragaba uno de esos, tenía que llamarlo una poción eleccionaria, porque si se tragaba uno de esos, se tragaba lo que dice cualquier político. Correcto. Y bueno, el old fashion es el advenimiento. Nosotros decimos que, bueno, cuando Johann Benjamin Gottlieb Siger, que fue, digamos, un médico alemán que se emigró a Venezuela y que conquistó a Bolívar con su terapia de medicina, empezó a incursionar con las hierbas que había, y en Angostura, en la ciudad de Angostura, empezó a fabricar en base a la genciana y muchos más, un amargo, el bitter Angostura, que hasta el día de hoy es, pero que tuvo tal suceso que de Venezuela tuvo suceso mundial, pero a los Estados Unidos llegó prácticamente entre 1845 y 1850 y se transformó el bitter en prácticamente ese primer ingrediente fantástico que tenían los cócteles, y con los norteamericanos tenían mucho bourbon. Entonces lo que hacían eran, claro, lo mezclaban un poquito y lo ponían en una pielcita de naranja, y ahí nació el primer cóctel. Está de más decir que cuando uno dice un vaso de whisky, el vaso de whisky se llama Old Fashion, uh-huh, en nombre a ese primer cóctel y cómo se servía. Así que bueno, vamos a ver qué dice de Tauro. Muy bien, Tauro. Tauro, regidos por el planeta Venus, aman la estabilidad y no hay cóctel que sea más zona de confort, entre comillas, que el mojito. Esto es para Tauro. Y bueno, él tendrá sus razones, pero el mojito, cuando uno dice un mojito, es bárbaro, porque el mojito ahora es como que ha entrado en los últimos años en la tendencia, pero cuando se le ocurrió, el que se le ocurrió, creo que tendría que sacar la cuenta, porque Francis Drake vivió entre 1540 y fallece en 1596, que fue un corsario, pirata, bucanero, que se encargó de venir. Usted sabe, ¿no? Que le daban la patente de corso. La patente de corso era lo que le daba, digamos, el gobierno, tanto de España, tanto sea británico, para que los tipos vengan y convenzan a los muchachos para que hagan de la suya. Pero había que mantenerlos, claro, había que mantenerlos a flote. Sí. Y en ese mantenimiento a flote había
una cantidad importante, estos barriles de bebida, de aguardiente de la época, es que era un ron. Ay, yo le digo, mire, estamos hablando, por eso le digo, este trago, que ahora se llama mojito, si quieren, se llamaba Draquecito, el Draquecito. Ajá. El nombre es en honor a Francis Drake, que fue su creador. ¿Y qué es lo que hacía Drake? Drake, cuando bajaban a la isla, porque lo que hacían ellos eran saquear a los pequeños buques que andaban por las islas de las Antillas, de Cuba, de ahí, y bueno, les daba la hierba que había, y la hierba que había era hierba buena, mezclado, digamos, con un poco de azúcar, ¿sí? Y con eso, digamos, hacían que se matizaba limón, y de ahí nació el nombre del Draquecito, que duró, yo les digo, esto más o menos alrededor de 1580, hasta aproximadamente, yo les diría, comienzos de este siglo XX, que pasó, se empezó a llamar mojito gracias a Ernest Hemingway y a la importancia de toda la influencia cubana. Fíjense cómo será, ¿no? Que los cubanos usan su ron y su hierba buena, que le dicen su hierba buena para hacer el fantástico mojito, y cuando los norteamericanos hacen su mint julep, mandan a traer la menta de Irlanda. Bueno, no quieren saber nada con Cuba. Pero bueno, así que esto define un poquito el mojito. Vamos a ver qué piensa un poco de este muchacho de Géminis. De Géminis. Sin lugar a dudas, Géminis. Rubén es de Géminis. Así que Rubén, que nos está esperando acá para llevarse su botella de Gin Dealers, Géminis, sin lugar a dudas, su cóctel es el Bloody Mary. La historia de su creación cuenta que un bartender decidió mezclar a partes iguales zumo de tomate y vodka. Y entonces... Y bueno, esto tiene mucho que ver con... Nosotros siempre hablamos que en la época del cine dorado, de Hollywood de 1930, 1940 y un poquito 1950, era común en la costumbre beber algo al mediodía, una costumbre de tomar algo en el trabajo, invitar algo. Se tomaba muchísimo. Y se tomaba mucho gin. Pero claro, vino el vivo de John Martin, y John Martin es ese, yo les digo, ese emprendedor que fue el presidente de Hugh Lane, la compañía que tiene la salsa famosa A1, la salsa de carnes, y se le ocurrió comprar la patente de Smirnoff, cuando Smirnoff estaba en bancarrota. Smirnoff le vende la patente a Rudolf Kunet, y Kunet estaba en bancarrota. Luego el advenimiento de la prohibición, lo que logró es que los norteamericanos tomasen muchísimo whisky, y el vodka no entraba en el mercado. Entonces a este muchacho John Martin, que yo le digo que es el vivo de la Polaroid, que ahora les digo, él le compra los derechos al sucesor de Smirnoff e introduce una campaña publicitaria en los Estados Unidos, que hoy no estaría muy bien vista, en la cual decía white whiskey, no smell, no taste, y con tapa de corcho. O sea, whisky blanco, sin sabor y sin olor. No era whisky, era vodka. O sea, estaría prohibido. Pero bueno, lo que logró, y gracias a sus contactos, y él, gracias a eso se introduce el famoso destornillador, porque gracias a él va al África como digamos, a pelear, ¿sí? Y gracias a sus contactos lleva cajas de vodka de Smirnoff al África, y los pilotos se revuelven el famoso con el destornillador, mezclando con naranja. De ahí viene el famoso vodka con naranja, más o menos en los 1943. Pero lo que le decía este vivo bárbaro es que cuando introduce el Smirnoff en los Estados Unidos, que luego se transforma en el vodka martini, hay un bartender que sí mezcla el jugo de tomate con el vodka, y en honor a una reconocida camarera, Mary, le recuerda eso, y gracias a que eso tuvo furor, en los 1950 y 1960 el Bloody Mary despegó como una impresionante, ¿no? Y bueno, así que el geminiano tiene que ver eso un poquito con la dualidad, ¿no? Mezclar el vodka con esto el jugo de tomate, y yo le decía un poquito de sal, porque el Bloody Mary viene con un poquito de apio, un poquito de tabasco, un poquito de salsa Worcester. Es un lindo cóctel. Muy bien. Y a ver cómo nos sigue este muchacho. Con Cáncer, seguimos con Cáncer, porque regidos por la luna tienden a ocultar sus sentimientos, aunque son realmente sensibles los de Cáncer. Su sentido de la lealtad es muy intenso y poseen una intuición súper desarrollada. Por eso, su cóctel perfecto es el Margarita. Qué bárbaro, qué bárbaro. Margarita, cuando hablamos de Margarita siempre tenemos que decir esto, que nosotros hablamos de que parece mentira, esos 13 años de la prohibición, lo que lograron fue que proliferaran los dealers, ¿sí? Que bueno, un saludo a nuestro proveedor, pero eso es verdad. De ahí viene todo el tema de los speakeasies, esos lugares escondidos para tomar y jugar, donde las redadas policiales trataban de venir. Y a lo que lleva es que durante toda esa prohibición,
toda la parte, digamos, del oeste de los Estados Unidos empieza a ser invadida por el contrabando del tequila. Y esto nos lleva a que más o menos alrededor de 1920 largos, 1930 y cortos, hay un bartender que se enamora de, nosotros hemos hablado de Margarita Carmen Cancino Hayward, que es nada más ni nada menos que Rita Hayworth. Y en base a ese honor, de ese enamoramiento, de esas piernas largas, de esa bailarina que te venía de padres bailarines, que ya bailaba desde los 4 años, así que esto probablemente haya pasado en la pequeña juventud de Margarita cuando estaba más o menos en los 12, 13, 14 años, muy común para la época, y en honor a eso es el Margarita, que tiene esa dualidad. Por eso yo le decía que también tiene un poquitito de el sal en el borde, la mezcla del limón, la mezcla de el ágave con el tequila, con el Cointreau, y es un cóctel fantástico para, si él lo define para el signo de Cáncer, un Margarita, cheers. Muy bien, y nos quedan 2, vamos por Leo. Leo dice, una de las leyendas cuenta que fue Janet Jenny Jerome, madre de Winston Churchill, el primer ministro del Reino Unido, la que inventó el cóctel Manhattan en Londres. Otras, según este bartender español, lo desmienten porque por aquella época estaba embarazada. Lo que sí concuerdan es que, al igual que Janet, los Leo tienen un carácter fuerte, son cosmopolitas y siempre luchan por sus ideales. ¿El productor es de Leo? No es de Leo el productor. Y cosmopolita, el Manhattan es uno de los cócteles más cosmopolitas, si se puede decir, porque es fácil de preparar. Y esto tiene que ver porque cuando hablábamos de Seeger, ¿no? Este famoso, el médico, ¿no? de Simón Bolívar, que inventó el bitter angostura. El bitter angostura es una mezcla, ya le dije, genciana es lo más conocido, pero hay un montón de hierbas que son secretas. Fíjese cómo será, ¿no? Él nació en 1796 y en Alemania, y se va a Venezuela en 1824, donde empieza a incursionar. El bitter angostura, en su etiqueta famosa, que sobresale la etiqueta de papel por sobre la tapita rosca, que es una botellita muy pequeña, ¿sí? En color barniz, en 4 idiomas, ¿no? La fórmula él la empieza a crear en 1824, la termina más o menos en 1830 y él fallece en 1870. Lo curioso es que la familia nunca bajó el sótano, y en el sótano estaba escrita en la pared la fórmula. No. Pero a lo que voy es que este bitter angostura se hizo tan famoso y que llegó el advenimiento a los Estados Unidos, que el Manhattan empezó a tener gran suceso porque es la mezcla del whisky bourbon norteamericano o el Tennessee con unas gotas de la angostura. Y, digamos, esa mezcla más o menos coincide un poquitito con lo que tiene que ver esto con la leyenda de que la mamá de Winston Churchill, en sus conocidos ágapes, era común que ella tenía un gran cargamento de angostura y era común que mezclase el whisky. Lo que es cierto también es que Winston Churchill nace el 30 de noviembre de 1874, y en la reunión esta donde se dice que se hizo en el Club Manhattan, ella ya no estaba dando a luz. Pero es probable que el cóctel sí. Pero el Manhattan es uno de esos cócteles que tiene el bitter angostura mezclado con el whisky, un poquito, una rodaja de naranja, nos lleva a ese fantástico, el del 1850, 70, ¿no? Donde solamente había poco para tomar, ¿no? Como hoy que tenemos, como los oyentes dijeron. Y bueno, vamos a ver cómo nos termina esta mitad del Zodíaco. Impresionante. Fíjense la capacidad que tiene nuestro amigo bartender Guido Loarman para armar la historia del día de hoy, miércoles, y que termina con el signo de Virgo. Regidos por el planeta Mercurio, son muy calmados y perfeccionistas, y de primeras no les gusta llamar la atención, pero en cuanto tienen confianza, pueden ser el centro de todas las fiestas, los Virgo. Y su cóctel ideal es el Tequila Sunrise. Y bueno, impresionante para terminar esta mitad del Zodíaco, cuando un saludo a la gente de Virgo. Y es verdad, ahora es así, cuando van es topadora plena. Y bueno, esto es lo que le pasó a nuestro bartender, este famoso, cuando hicimos el concurso de la botella, que bueno, han venido a retirar y que se han ganado en buena ley. Impecable. Impecable, porque aparte el cine es internacional. Nosotros después tenemos, Francisco, su creador, les va a contar cómo mezclarlo bien. Pero lo lindo es que, fíjese cómo es, ¿no? El Tequila Sunrise, que formaba parte del concurso, hay un bartender que también tiene que ver con esto de la costa oeste de los Estados Unidos, porque, digamos, en la bahía de San Francisco, está cerca de Los Ángeles, de los estudios de filmación y los que van a probar suerte.
Y en este bar de Trident, yo les he dicho que más o menos por unos 2 o 3 años, no continuo, pero regularmente, Robin Williams trabajaba de ayudante de mozo, por decirlo de alguna manera, y era un bar muy asiduo de la farándula, del jet set underground, ¿no? De la zona, de la región, la movida New Wave, la movida un poquito de la experimentación con los ácidos y ese tipo de cosas, pero cuando los Stones se presentaron ahí, este bartender, Bobby Losoff, justo a su compañero Billy Rice, que también lo ayudaba, pero cuando Mick Jagger va a la barra y le pide, claro, porque nosotros recordemos que José Cuervo, esta fantástica bebida mexicana del agave azul, está establecida desde 1795. O sea, la bebida llega a Europa y llega a Londres, a Gran Bretaña. O sea que probablemente Mick Jagger ya conocía cómo tomar el tequila de una forma, el margarita común, no como lo conocemos. Pero cuando va a esta barra, a este bar, en una noche especial previo a su show debut en los Estados Unidos, el bartender le dice, no probaste un tequila Sunrise. Y no probé un tequila Sunrise. Bueno, y cuando vio que el vaso es un vaso de trago largo, probablemente un highball bastante largo, con hielo, y que digamos, nosotros acá tenemos una botella que tiene pico vertedor, entonces cuando el pico vertedor deja caer 3 medidas sobre el vaso con hielo, parece que la mitad del vaso está completo con tequila, y eso le ha gustado mucho, las 3 partes de tequila. Entonces lo completa con una especie de show de jugo de naranja hasta arriba, con un licor de casis que tendría preparado. Nosotros hacemos con granadina para hacerlo más rápido. Y bueno, y le gustó tanto que formaron parte de la gira, ¿no? Así que bueno, para los de Virgo, el tequila Sunrise, que forma parte de esto que tiene que ver con los 6 signos del zodíaco, hasta la próxima semana. Muy bien, la próxima semana seguimos, ¿eh? La próxima semana no se pierdan el capítulo de Cóctel Radio con nuestro amigo bartender. Se van a enojar los del otro. Sí, claro, bueno, pero no alcanza para todos, porque Guido deja la situación acá, porque ya está esperando, después de la pausa, va a entrar al estudio de la radio Rubén de Ranchos, que es el ganador de la botella de Gin Dealers, que se va en el auto con él. Lo que se quedan son los sándwiches que vinieron. Hoy, como nunca, vino la producción. Hoy está, presente. Lo llamaron, parece que... Bueno, vamos a hacer una pausa, Guido. Nos quedamos para la segunda parte con Rubén. Bueno, Alberto, amigos, oyentes, anunciantes, esto fue Cóctel Radio. Cheers.